Iglesia, quiero hacerte una pregunta en esta tarde y decirte, ¿para qué viniste a la iglesia hoy? ¿O para qué venís a la iglesia? Quiero que pienses esta pregunta que te estoy haciendo y que veas en tu corazón, ¿por qué venís a la iglesia? ¿Para qué venís a la iglesia? Quizás hoy viniste porque tenés problemas, quizás hoy viniste o venís porque querés ser prosperado, quizás hoy viniste o venís porque estás enfermo, porque tu familia está mal, porque tus hijos tienen problemas. No sé, si viniste por alguna de esas causas, tenés que cambiar tu enfoque. Tenés que redireccionar tu enfoque. Y si hoy viniste, si tu enfoque está redireccionado y si hoy viniste a ver a Dios, si hoy viniste a encontrarte con Dios, si hoy viniste a que Dios te hable, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Porque las cosas en Él son distintas a como vos y yo las vemos. Las soluciones de Él son muy diferentes a las que vos y yo esperamos. Y si estás desenfocado por este estado o por alguna de estas situaciones, no significa que Dios no va a obrar, no significa que Dios no va a hacer algo en tu vida, no significa que Dios te desecha. Simplemente, como te dije antes, tenés que redireccionar tu enfoque. Y en esta noche, venir a los pies de Él. Y en esta noche, venir a buscar al Rey. Venir a buscar a aquel que tiene todas las soluciones. Venir a buscar a aquel que tiene todas las respuestas. Venir a buscar a aquel que tiene todas las salidas. ¿Cuántos dicen amén? Al único que sana, al único que salva, al único que restaura, al único que liberta. Santo, ese es nuestro Dios. El amado, al Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta noche, iglesia, vamos a sacar del medio los obstáculos. Vamos a sacar lo que interrumpe la relación de Él y la tuya. En esta noche, iglesia, vamos a sacar todo lo que está en el medio. Todo lo que no permite que puedas ver al Rey, todo eso que te aleja de Dios. Y esos obstáculos son las situaciones, son las necesidades, son las enfermedades, son los conflictos. Todas esas cosas son ruidos que te desenfocan, que te distorsionan, que te alejan de la presencia. Y ese desenfoque hace que los espíritus comiencen a operar y se empieza a manifestar todo lo contrario a Dios. La tristeza, el agobio, la opresión, el cansancio, la angustia. Todos esos ruidos te roban la paz, te quitan la energía, te oprimen. Y son cosas satánicas. Son espíritus enviados del enemigo, que aprovechan esas circunstancias para tomar el control, para tomar el dominio. Pero hoy tu enfoque cambia. Decí, mi enfoque cambia. Decí, mi enfoque cambia. En el nombre de Jesús. Mirá lo que dice Efesios 6:10, esta palabra la conocemos todos. Y seguramente muchas veces, toma asiento un momento. Seguramente muchas veces la leemos corriendo y no prestamos atención. Dice como título, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! Todas las cosas que nos da el Señor para vencer. Pablo nos dice a través de esta palabra que tenemos que confiar en el gran poder del Señor para fortalecernos y para que nos protejamos de los engaños del diablo. Y para eso hay que usar la armadura de Dios, que no es una armadura natural, es una armadura espiritual. ¿Y por qué hay que usar esa armadura? Porque nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. ¿Cuántos saben esto? Y para meternos en esa lucha, en esa guerra, Dios nos da esta armadura especial, la armadura que tenemos que usar especialmente en esta batalla, en la batalla espiritual. Pablo dice que tenemos que colocarnos la coraza. La coraza era una especie de chaleco que protegía el corazón y los órganos de los soldados. Y la coraza representa la presencia. La presencia, cuando vos estás en Dios, protege tu corazón, protege tu vida. Dice que hay que colocarse el cinturón. El cinturón representa a Cristo. El cinturón de la verdad es Cristo. Dice que tenemos que ponernos el calzado. El calzado representa estar plantado en la palabra, caminar con la palabra, estar cimentado, arraigado, declarando su palabra. Dice que tenemos que usar el escudo es nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos en medio de las circunstancias sacan el escudo? A mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar, como declaraba el hermano, hay necesidad, hay esto, lo otro, pero a mí no me va a pasar, saqué el escudo, saqué la fe, santo. Dice que tenemos que ponernos el yelmo o el casco, que es la protección de Dios en nuestra cabeza. ¿Sabés qué es la cobertura contra los dardos del enemigo, contra los pensamientos negativos, contra las opresiones satánicas, contra las cosas que no son de Él? Y dice que usemos la palabra, la espada, que es ¿qué? Su palabra. Iglesia, cuando estás en circunstancias que son ataques espirituales, tenés que sacar el soldado que tenés adentro y vestirte con esta armadura de Dios. Te quiero compartir esta palabra que el Señor me ministró, que se llama necesito la presencia. Decí, necesito la presencia. Pero declaralo, iglesia, necesito la presencia. ¿Ves cómo cuesta que hables? ¿Por qué te cuesta que hables? Decile, Señor, quiero soltar mi boca en el nombre de Jesús. Esta palabra te va a revelar muchas cosas. Decir revelación, entendimiento, discernimiento. Amén. ¿Sabes que Dios es omnipresente? ¿Qué significa? Significa que está en todos los lugares simultáneamente. Dios es omnipotente. Significa que tiene el poder ilimitado. O sea, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo pueda frenar, no hay nada que pueda decir hasta acá.
Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que tiene todo el conocimiento, que sabe todo. Y yo te quiero preguntar en esta noche, ¿cómo reconoces la presencia de Dios? ¿Cómo identificás la presencia de Dios? ¿Cómo te das cuenta que está la presencia de Dios? ¿Alguien me quiere decir cómo se da cuenta que está la presencia? ¿Cómo reconoce a la presencia? ¿Cómo sabe que está la presencia? Hay paz. ¿Qué más? Hay gozo. ¿Qué más? Hay descanso. ¿Qué más? Te cambia la atmósfera. ¿Qué más? ¿Sabes que muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta que la presencia de Dios está? Y pasa desapercibida, porque no estamos atentos. Y por no estar atentos, nos perdemos las manifestaciones gloriosas que Él quiere hacer. Tenemos que aprender a reconocer y a ser sensibles a la presencia de Dios y a poder discernir y a poder entender qué quiere hacer la presencia de Dios en mí o en otros. Cuando vos estás conectado con el Espíritu Santo, te das cuenta cuando Dios quiere hablar. Te das cuenta y empezás a ver y empezás a discernir lo que el Espíritu quiere hacer. Porque se empiezan a romper cadenas, porque se empiezan a caer los velos, se rompen las ataduras. Los espíritus inmundos huyen y la sanidad se desata, se sueltan los milagros. Sabes que cuando uno está en el Espíritu, esas cosas las puede visualizar. Por eso vas a escuchar muchas veces la pastora que dice, veo ángeles que están haciendo esto, veo cosas que están pasando acá, veo cosas... Está observando en lo espiritual lo que está sucediendo. Y para lograr todo eso, hay que ejercitar los sentidos espirituales. Los sentidos naturales son 5. ¿Cuántos son? Vista, oído, gusto, tacto y olfato. Y en lo espiritual también hay 5 sentidos que son los mismos, pero que funcionan de manera distinta a los naturales. Porque son los sentidos que Dios nos puso para que nosotros lo podamos reconocer, para que nosotros lo podamos conocer y para que nosotros podamos estar atentos a lo que Él quiere hablar. Y estos sentidos que no son iguales a los naturales, son muy diferentes y operan de manera diferente. Por ejemplo, el sentido del oído en lo natural, ¿a dónde está? ¿Por dónde escuchás? Por la oreja, por el oído. Pero en lo espiritual, el oído espiritual, y presta bien atención, es el corazón. Porque Dios, ¿por dónde te habla? Por el corazón. Su palabra, ¿a dónde viene? Al corazón. ¿De dónde sale su palabra? Del corazón. Y eso no significa que no puedas tener experiencias de oír la presencia, la voz de Dios audiblemente, o de que Dios te hable en sueños, porque Dios habla de todas formas. Pero el más usado por Dios
es el sentido espiritual del oído que está en el corazón. Otro de los sentidos es el de la vista, que naturalmente la vista, ¿cuál es? Los ojos, lo que vemos. Pero espiritualmente, el sentido de la vista en lo espiritual es el entendimiento. Es lo que te estaba diciendo recién, es poder ver lo que Dios está haciendo, es poder entender lo que Dios quiere hacer. Espiritualmente, no naturalmente. Porque cuando estás conectado con tus sentidos abiertos, vos entendés los mensajes de Dios. Otro sentido, el del olfato, que en lo natural, ¿cuál es? La nariz, obviamente, algunos lo tienen muy agudizado. Pero espiritualmente, el sentido del olfato no tiene nada que ver con la nariz, tiene que ver con la mentalidad de Cristo. El sentido espiritual del olfato es la mentalidad de Cristo. Es, viste, cuando vos podés olfatear, esto no es de Dios, acá hay algo raro, acá sí el Señor quiere obrar. Es tener la mentalidad de Él. Qué tremendo esto. Y el gusto, para lo natural, la boca, para lo espiritual, es el oído. Y dice que a través del oído recibimos el gusto en lo espiritual. Se trata de cuando recibimos la palabra y la deleitamos, nos gusta, nos agrada, nos sacia. Es tremendo esto. Y todos estos sentidos, el último, el sentido del tacto, en lo natural también. Yo puedo tocar, pero en lo espiritual, el sentido del tacto es la fe. Porque vos con la fe podés tocar a Dios. Con la fe podés tantear a Dios, tantear los milagros, tocar los milagros. Ahí había un ejemplo muy lindo que era el de la samaritana, que dice que lo tocó y si Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y a Jesús lo estaban tocando todos, pero ella lo tocó con el sentido espiritual, por eso él se dio cuenta. Usó su fe. Y todos estos sentidos por los cuales Dios se comunica con nosotros, es la forma en la que nosotros lo reconocemos. Es la manera en la que vos enseguida te das cuenta. Es la forma en la que vos reconoces enseguida que está su presencia. Poné una mano en tu cabeza y repetí conmigo. Yo recibo ahora mismo, una impartición del Espíritu Santo para mi crecimiento en el discernimiento de espíritus. Recibo unción para que mis ojos puedan ver. Recibo una impartición para que los ojos de mi entendimiento sean iluminados. Y recibo una impartición para tener una visión mayor en el reino espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra no volverá vacía. Declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo obró en cada corazón en esta noche. Declaramos en el nombre de Jesús que el Señor se ha manifestado. Que en el nombre de Jesús tendremos experiencias gloriosas con Dios. Que viviremos su presencia. Oh, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos hecho. Bendecimos cada familia, Señor. Damos gracias por esta noche.
Damos gracias por tu presencia. Damos gracias por tu manifestación, Señor. Y damos gracias por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Dios. Te celebramos, Señor. Nos despedimos en esta noche, iglesia. Gracias, Jesús. Te damos un fuerte aplauso.